Vamos a darle la bienvenida hoy al doctor Guillermo Moreno, un destacado jurista, abogado, con un ejercicio público transparente, y además el presidente del partido Alianza País. Don Guillermo, oriéntenos, díganos cómo ve usted las perspectivas políticas y económico-sociales de la nación dominicana en este momento. Pareciera que todo gira en torno a la ley de partido, pero el país anda ahí. Ahí está el comunicado del Fondo Monetario haciendo una serie de advertencias, muy diplomáticas, pero ahí están las advertencias de las cosas que hay que enfrentar en el país para garantizar la sostenibilidad económica. La verdad es que este es un país, Juan Bolívar y Adalberto, muy buenos días a ustedes y a los amigos televidentes. Este es un país que camina una quiebra económica profunda que se refleja no solamente en los déficits reiterados, sino también en el proceso de endeudamiento irresponsable, que es una bola de nieve, porque ya estamos en el círculo vicioso de tomar deuda para pagar deuda. Y a eso se añade entonces toda la quiebra institucional de este país, que agrava todo el panorama. Esa quiebra institucional que se refleja de manera grave en el tema de la justicia o la ausencia. El comunicado del FMI habla de fortalecer el ambiente, el marco institucional. Bueno, que se refleja sobre todo en la ausencia de un poder judicial independiente, de un ministerio público independiente. Ahí tenemos el caso patético de Odebrecht, donde tenemos las peores calificaciones en la investigación que se está haciendo de ese escándalo en toda América Latina. Y todos vimos lo vergonzoso que fue precisamente en la cumbre que se celebró de las Américas, como el país fue a hacer el ridículo, porque de una u otra manera no hay ningún discurso creíble sobre el tema de la lucha contra la corrupción. Y a eso se añade ahora el caso de la ONSA, que también refleja toda la mafia y la estructura, la podredumbre que está en el Estado. Dentro de este contexto es que un tema que nos ocupa precisamente es el tema de la ley de partidos, que debo decir que no habrá ley de partidos y sobre todo no habrá ley de reforma a la ley electoral, porque ese Congreso está entrampado entre la lucha de facciones que encabeza Danilo Medina y Leonel Fernández, y ambas facciones no pueden una y otra imponerse, pero prefieren que precisamente no haya una ley de partidos ni una ley electoral, y en ese sentido vamos a reproducir de nuevo un proceso electoral. Porque esas dos facciones están enfrentadas, pero la semana pasada se pusieron de acuerdo para bloquear la posibilidad de que llamaran a la Cámara de Cuentas a rendir cuentas. Pero están de acuerdo en que, como no se pueden imponer, prefieren entonces ir a las elecciones en las condiciones del 16 y del 12, es decir, con la obsoleta ley 275-97. Entonces, ¿usted cree que el hecho de que el Senado haya aprobado por mayoría de oficialistas aplastante el proyecto de ley de partido con la inclusión de las primarias abiertas es parte de una estrategia para que no se apruebe la ley? Bueno, porque la facción de Danilo Medina sabe que no tiene la mayoría. Pero dicen que sí, que la tiene, que lo van a aprobar. Del Congreso no se puede nunca dudar nada, porque eso es ya un mercado de venta de conciencia, si es que se pudiera llamar. Y de compra. Y de venta y de compra. Y en ese sentido, siempre tienen expectativas y hacen sus amarres. Ya vimos cómo se modificó precisamente la Constitución para introducir la reelección, que era también algo que parecía contracorriente. Pero en el escenario actual, las 2/3 partes que necesita
más de 30 diputados que necesitan para lograr esa mayoría especial para aprobar la ley de partido, hasta ahora los números no les dan. Es la información que uno tiene desde fuera, evidentemente. Ahora bien, lo importante es que nosotros no nos sigamos entreteniendo con la ley de partidos cuando ya sabemos que es un proyecto frustrado. Lleva más de 16 años en el Congreso, 17 años en el Congreso, de una u otra manera. Y 20 años que se elaboró el primer proyecto de ley de partido. Entonces, por esa razón, nosotros en el día de ayer tomamos una iniciativa como partido, Alianza País, en el sentido de intimar a la Junta Central Electoral, en virtud de lo que dispone la Constitución y la propia ley electoral, para que en un plazo que nos da la ley de 15 días proceda a elaborar los reglamentos necesarios para garantizar unas elecciones libres, transparentes y celebradas con equidad. Ese acto de intimación le otorga 15 días a la Junta Central Electoral, a su pleno, para que inicie los procedimientos para discutir los reglamentos. Porque ¿qué es lo que resulta? Si nosotros observamos, la Constitución de la República le da la responsabilidad de organizar el proceso electoral, no es al Congreso. Es eventual y es, digamos, potestativo del Congreso hacer o no hacer la ley. Ahora, la Constitución en su artículo 212 y siguiente sí responsabiliza a un órgano llamado Junta Central Electoral de organizar las elecciones. La propia ley establece, quiero que especificárselo para que los amigos y amigas televidentes tengamos muy en cuenta esto. Dice la Constitución en su artículo 12 que la Junta Central Electoral tiene por finalidad principal organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones. Es decir, esa es la obligación del órgano electoral. Y le establece además que tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia. El párrafo cuarto de ese mismo artículo establece que la Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. Y dice más, en consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación. Es decir, la Constitución ha sido, en ese párrafo cuarto del artículo 212, precisa y le ha dado a la facultad autónoma al órgano electoral para que proceda a reglamentar. Se han celebrado 2 elecciones, en el 2012, después de este texto constitucional, y en el 2016, y la Junta no lo ha reglamentado. Y entonces estamos ya a menos de 2 años de las próximas elecciones. Entonces nosotros tenemos que entender que frente a aquel escenario que es más bien un divertimento del Congreso, donde no habrá entonces por esa vía una herramienta ni un instrumento legal para regular estas cosas, recurramos al órgano que sí tiene la responsabilidad y ejerzamos la presión debida para que el órgano que sí tiene la responsabilidad, que es la Junta Central Electoral, proceda a elaborar los reglamentos. Pero ese órgano tiene que regirse por la ley macro, ¿verdad?, que lo rige. La que existe ahora se ha considerado obsoleta porque no ha sido adecuada a lo que establece la propia Constitución del 2010. Sí, no, pero fíjate bien. Fíjate que aquí lo primero es que en este caso la propia Constitución de modo expreso no está supeditando la reglamentación que debe hacer la Junta a la existencia de una ley, porque la está dando la facultad para que directamente
establezca todas aquellas materias establezca la reglamentación. Pero es que la propia ley 275-97 le da facultad a la propia Junta Central Electoral y le da el mandato, esa misma ley, para que regule en una serie de materias que es necesario que sea la Junta la que establezca desde el punto de vista administrativo, cómo administrar, digamos, en este caso, la financiación de los partidos y una serie de aspectos más. Entonces, a eso es que nos estamos refiriendo. En el acto de alguacil que nosotros notificamos ayer, le hacemos, en primer lugar, le hacemos el requerimiento a la Junta y le pedimos que proceda a dictar reglamentos sobre, como dice la Constitución, sobre los tiempos de la campaña electoral, el origen transparente de los recursos recibidos y utilizados por los partidos y candidatos en la campaña electoral, los límites de los gastos de financiamiento de los partidos y candidatos, el acceso equitativo a los medios de comunicación por los partidos y candidatos durante la campaña, la realización de encuestas para su difusión pública hechas por los partidos, candidatos, medios de comunicación y personas privadas, el acceso equitativo a la colocación de propaganda en vallas y otros lugares, el acceso equitativo a los medios de comunicación propiedad del Estado, la prohibición de la utilización directa o indirecta de recursos públicos en favor de un candidato o partido y la eliminación de toda situación de privilegio que represente ventaja para cualquier candidato. Ahora, ¿qué es lo más importante de esto? Que ese es el requerimiento a la Junta, pero la ley 137-11, que es la ley de procedimiento, de los procedimientos constitucionales, nos da la facultad para poder, si la Junta no cumple en el plazo de 15 días, interponer un amparo de cumplimiento. Ante el Tribunal Superior ante el Tribunal Superior Administrativo, para que entonces sea por vía judicial que se le exija eso. Y eso hay precedentes. Ya el propio Tribunal Constitucional estableció respecto de la Oficina Nacional de Defensa Pública, mediante una sentencia, estableció que declaró procedente, y estoy leyendo el dispositivo de la sentencia que estableció el tribunal, declaró procedente la acción de amparo de cumplimiento interpuesto por el Colegio de Abogados de la República Dominicana y en consecuencia ordenar a la Oficina Nacional de la Defensa Pública la elaboración de los reglamentos que establecen los artículos 5 y 43 de la ley que crea el Servicio Nacional de Defensa Pública de tal año, del 12 del 2004. ¿Qué significa esto? Que entonces el Tribunal Superior Administrativo, ante ese vacío y ante el incumplimiento que ha hecho la Junta Central Electoral durante 2 procesos electorales, porque es la Constitución del 2010 la que le da esa facultad, ordenarle que supla ese vacío legislativo y normativo que hay ahora mismo y que pone en peligro que ella pueda cumplir la responsabilidad que la propia Constitución le ha dado como órgano, que es la de celebrar unas elecciones con equidad. ¿Cómo puede haber equidad si no hay un reglamento que establezca, por ejemplo, la igualdad de acceso a los medios de comunicación? ¿Cómo puede haber equidad si no hay un reglamento que establezca el acceso a la financiación de los partidos? Primero, que su origen tiene que ser lícito, pero además que esa financiación se haya límites en el uso de los recursos de la campaña. Y de la publicidad del Y de la Estado. publicidad. Los medios de comunicación del Estado. Nosotros que hemos participado en campañas electorales, vemos cómo los medios de comunicación que están en poder del Estado se utilizan de manera grosera en favor del candidato oficial y del partido oficial. Y, por ejemplo, en las pasadas elecciones no pudimos acceder a ningún medio de comunicación de los que son propiedad del Estado. Entonces, ¿cómo puede ser que la Junta Central Electoral no establezca un reglamento para regularizar eso? La ley lo establece. Y la ley lo establece, le obliga a hacer un reglamento. Pero ¿qué importancia tiene ahora aparecer en Televisión Dominicana, en el Canal 4?
Bueno, pero Si eso ya- no, pero es un problema de derecho y es un problema de regularizar Sí. el ejercicio de un derecho. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que los partidos de la oposición tenemos que enfocarnos en esta ocasión ya, a menos de 2 años del proceso A los electoral, reglamentos más que a la ley. no, a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral. Porque es la Junta Central Electoral que está ahora mismo recostada Doctor. a la sombra de lo que decide el Congreso. Sí. Pero el Congreso se puede pasar los próximos 6 meses, Pero los la próximos Junta ha 8 dicho, meses, la Junta ha o no dicho que hacerlo. si no se aprueba en esta legislatura, ya va a ser muy difícil implementar cualquier reglamento Bueno, que pero cualquier ley que se pero haga. la tiene la posibilidad. Sí. Pero Pero lo ha dicho también. Sí. ¿Y por qué ustedes, en vez de enviarlo por un acto de aguacil, no se reunieron con el Pleno de la Junta? Incluso en la última vez que nos reunimos los presidentes de los partidos con el Pleno de la Junta Central Electoral, precisamente ese fue mi requerimiento. ¿Y cuál fue la reacción? Incluso el propio presidente de la Junta Central Electoral ha manifestado su Sí. disposición de reglamentar, pero aquí no se trata, en el Cibao decimos, va a llover no moja, voy a hacer no, es que lo hagamos, es que ya hoy día estamos en abril, las próximas elecciones están a 22 meses, las elecciones de febrero del 20, estamos a 22 meses, y es necesario abrir un proceso para adoptar esos reglamentos y además para implementarlo. Es decir, estamos contra el tiempo y no podemos seguir haciéndole el juego a un Congreso y a 2 facciones que están en el Congreso entreteniéndonos y que de antemano sabemos que es un proyecto frustro. Bueno, ustedes creo que plantearon que era más importante aprobar la ley del régimen electoral que la misma ley de partidos. Claro, porque es que la ley de reforma a la ley electoral, como hemos dicho muchísimas veces y escrito, es la ley marco. Es la ley que nos permite regular el proceso. Y uno de los aspectos del proceso es la regulación de los partidos. Por eso no tiene sentido aprobar una ley de partidos sin tener una ley electoral reformada. Y digo más, si bien es cierto que en la Constitución ahora los partidos tienen un estatuto propio, distinto, más desarrollado legislativamente que antes, pero ahora en la Constitución del 2010 se cambió la arquitectura electoral. Es decir, la Junta Central Electoral está regida por una ley cuando la Junta Central Electoral era un órgano unificado y tenía funciones contenciosas y tenía las funciones contencioso administrativas y las funciones jurisdiccionales. Hoy día el órgano electoral, hay 2 órganos electorales, es decir, hay un nuevo esquema. Claro. En la Constitución del 2010. Entonces nosotros tenemos una ley que en ese aspecto es completamente obsoleta y además de eso, que tampoco regula aspectos clave que se han puesto de manifiesto en los procesos electorales. Bueno, ¿qué hacer, doctor? Usted ha estado planteando la necesidad de una concertación para una especie de frente electoral. ¿Usted está convencido de que no hay posibilidad de competir con esa maquinaria de abuso de poder dentro de un dejar hacer, dejar pasar como ha sido la ley electoral dominicana y los organismos de regulación? ¿O usted cree que se puede volver a ir a unas elecciones a competir en condiciones tan desiguales como sobre todo las últimas? No tengo duda alguna que de celebrarse las condiciones en los términos del año 2016 vamos a un matadero electoral y a un tollo electoral como fueron esas elecciones. Esa falta de regulación, esa falta de reglamentos, de leyes, es lo que crea los espacios. Muchas gracias. El uso abusivo de los recursos públicos también. Es lo que crea el espacio y las condiciones, precisamente para que el partido oficial, que no tiene prurito en usar los recursos oficiales y que no tiene prurito en aplastar, porque no es un partido democrático, no es un partido que crea en el fortalecimiento democrático, no hay duda de que en esas condiciones nos llevaría
a un nuevo matadero electoral. Y entonces sería una gran irresponsabilidad por parte nuestra saber que nos llevan al matadero Y no hace y nada. no advertirlo, y no denunciarlo, y no reaccionar con tiempo. Sobre todo porque lo que estaríamos es entonces prestándonos a legitimar un proceso que, además de ilegal, va a producir autoridades ilegítimas. Porque ¿qué reparo tiene y va a tener Danilo Medina y el PLD en utilizar como hace todos los días los recursos del Estado? ¿Qué es lo que está detrás de todo lo que acabamos de descubrir en ONSA? Es precisa en esa oficina. Es la utilización abusiva de recursos públicos, muchos de ellos que se utilizaban para la campaña electoral. Doctor, hay quienes, al igual que usted, se han pronunciado en el mismo sentido, la necesidad de algún acuerdo electoral de la oposición política que tiene en común el convencimiento de que hay que desplazar al actual gobierno para poder producir los cambios. Yo lo digo de otra manera. Ajá. Hay que sacar al PLD del poder. ¿Cómo lo vamos a sacar? O sea, ¿hay pasos concretos de acercamiento entre la oposición? Porque mucha gente duda de que la oposición Bueno, se han pueda unir. estado haciendo acciones comunes. Eso quisiera ver. Por lo menos de acercamiento hay. Lo Claro. que no se sabe si han podido avanzar más allá de eso. Lo que pasa es que la oposición, el conjunto de partidos de oposición, es un campo de intereses diversos. Sí, sí, claro que sí. Y tenemos puntos de coincidencias y hay puntos que no son de coincidencia. Es decir, para nosotros, en Alianza País, y hablo como Alianza País, para nosotros la tarea es no solamente enfrentar la reelección, es enfrentar el continuismo del PLD. Por tanto, en Alianza País no hay posibilidad alguna de crear expectativas con ninguna fórmula con el PLD. Entonces, dentro del propio bloque de partidos de oposición hay gente que es antireeleccionistas, Danilo Medina, pero tienen expectativas con candidatos dentro del PLD. Pero eso está claro. Entonces, en ese contexto, para nosotros, la verdadera oposición es precisamente la que se perfile en función de que no reelección de Danilo Medina, pero no continuismo del PLD. Y además, como debemos afirmado, para hacer un cambio democrático. No se trata de sustituir el PLD para Entonces que se otro... requiere una concertación programática de aspectos fundamentales, no un gobierno revolucionario, sino de aspectos, digamos, para una transición democrática con alguna sensibilidad social. Nuestro planteamiento es muy claro. Hay que constituir ese bloque de oposición en base a un programa de mínimos indispensables. Correcto. Por ejemplo, que concerte sobre la institucionalidad democrática, la reforma institucional, que nos garantice una justicia independiente, el impulso de la producción nacional, la sostenibilidad financiera. Sí, parar el irresponsable endeudamiento público, pero que además haya una distribución cada vez más equitativa de la riqueza social de este país, que frene la depredación del medio ambiente. Todos estos aspectos son claves para que nosotros podamos construir ese programa de mínimos indispensables. Y entonces ese gobierno va a ser el que surja, va a ser el gobierno que propongamos tendrá que ser un gobierno de transición. ¿Por qué? Porque será el gobierno que tendrá que hacer las reformas legales y las transformaciones que nos permitan entonces comenzar a hacer ese cambio democrático y dejar atrás, porque no se trata de llegar al poder a repetir las prácticas que han hecho el PLD durante estos 20 años. ¿Pero hay pasos concretos en ese sentido, doctor? Bueno, los pasos concretos, el primer paso concreto es precisamente la actitud que hay en una parte de los partidos de oposición de empujar en ese sentido. Puede tener el pueblo esperanza de que la oposición se va a unir. Pero claro que sí, que sobre todo... Esa oposición, porque estamos claros. Sobre todo en este perfil.
La idea aquí no es que lo que hace la unidad sea que todos necesariamente coincidamos. Claro. Lo importante es que una parte importante de los sectores de oposición podamos concertarnos en esa propuesta de cambio democrático en base a un programa de mínimos indispensables que no solamente saque al PLD del poder, sino también que pueda hacer las reformas y las transformaciones en lo económico, en lo social, en lo ambiental que está demandando la este sociedad país. dominicana. Se nos terminó el tiempo, doctor Guillermo Moreno, lamentablemente, pero el tema es muy interesante y habrá que volver a tratarlo en una próxima visita suya aquí a nuestro programa, que es su programa además. Gracias por haber madrugado. Muchísimas gracias. Sí, vamos a conversar a continuación con dirigentes de la Cámara Dominicana de Comercio Dominico-Americana y también vamos a tener al final una delegación de la Marcha Verde que viene aquí a hacer un planteamiento rápidamente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes.